Gracias por acompañarnos en Tópicos Universitarios, un espacio independiente donde queremos difundir y divulgar el quehacer generado al interior de las universidades en las diferentes áreas de su actividad cotidiana y que se encuentra abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior. Yo soy Hipólito Fierro Rafta y los invito a que nos sigan por YouTube y Facebook. Además, nos pueden escribir por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com si desean colaborar con este proyecto y para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. En la presente emisión, el doctor Mario Miguel Ojeda Ramírez nos presenta la primera entrega de la investigación en matemáticas. Voy a iniciar con una anécdota de una experiencia que me sucedió hace muchos años. Yo era un joven profesor y asistí a un coloquio de matemáticas y allí había un personaje del área de análisis, Sundararaja Ramaswamy, todavía me acuerdo de su nombre, era un profesor que daba un seminario sobre este tema. Y yo me preguntaba, ¿cómo es la investigación en matemáticas? Es que el coloquio era coloquio de matemáticas. Entonces hice una cita con el profesor Ramaswamy para preguntarle algunas cosas y escribir un artículo de divulgación sobre la investigación en matemáticas. Entonces le hice una pregunta al profesor Ramaswamy. ¿Cómo se inicia el proceso de investigación en matemáticas? Y entonces el profesor se me quedó viendo, se quedó en silencio y ese silencio se fue prolongando y de repente ya me dice, bueno, mire, para hacer investigación en matemáticas, usted tiene que estudiar. Yo me asusté porque dije, esto es como un disco rayado. ¿Qué le pasó al profesor Ramaswamy? Pero lo hizo así durante varios minutos y yo no lo interrumpí, por supuesto, porque para mí era una experiencia así muy grande estar con el profesor. Y entonces, después de como 3, 4 minutos, me dice, y en algún momento usted va a identificar un problema. Y entonces, cuando usted identifique un problema, habrá empezado el camino para hacer investigación y estará en condiciones de hacer investigación. Realmente la investigación es eso. Tiene que haber un estudio muy profundo de teorías y del conocimiento que se tiene hasta el momento en el que se inicia la investigación. Si no se tienen estos elementos, es imposible detonar el proceso de investigación. Esto nos lleva ahora a la elaboración de un protocolo. Ya vamos a tener los elementos esenciales para hacer el protocolo de la investigación. Esto es el problema de investigación que se traduce regularmente en la investigación factual, se traduce en preguntas. Bueno, también en la investigación filosófica y en la investigación matemática se traduce en preguntas. Pero yo quiero hablar de la investigación factual, la investigación que nos lleva a plantearnos esas preguntas, un objetivo general de la investigación y entonces una lista de objetivos particulares que están asociados a preguntas relacionadas con la pregunta general de investigación. Estos objetivos particulares nos dan la vía sobre lo que tenemos que hacer para contestarnos las preguntas particulares y la pregunta general de investigación.
Cuando hablamos de la investigación factual, hablamos de que esas preguntas particulares y esos objetivos particulares se contestan con el análisis de evidencias, con el análisis de datos. Y entonces, aquí en esta parte es donde la estadística tiene mucho que hacer y muchas veces los investigadores ignoran a la estadística en esta fase, en la fase de protocolizar el proyecto de la investigación. Por supuesto, la estadística es una metodología que ayuda a ordenar todo esto de lo que estoy hablando. No es que la estadística me vaya a dar las respuestas a lo que el estudio de las teorías y el estudio de todas las investigaciones que se han hecho sobre el tema me vaya a dotar. No, por supuesto, pero la estadística dota de principios. Como nosotros finalmente nos vamos a referir, necesito datos, necesito evidencias, necesito información para contestar estas preguntas. Entonces la estadística, con sus principios y técnicas, me va a ir orientando hacia la metodología que debo seguir en el proyecto de investigación. Entonces, el proceso de la elaboración del protocolo ya requiere de la estadística, porque la metodología es precisamente qué es lo que voy a hacer para obtener los datos, cómo los voy a obtener, cuáles son las fuentes a las que voy a recurrir. Va a ser obtención de datos directos o en fuentes secundarias. Los datos ya se disponen, los tengo que poner en una forma correcta para analizarlos. Esos datos pueden ser datos estructurados, datos numéricos, pero pueden ser datos no estructurados. Hoy estamos viviendo en la era en la que los datos pues pueden ser discursos, pueden ser fotografías, pueden ser experiencias, pueden ser de diferentes formas. Entonces los datos van a estar disponibles y entonces nosotros vamos a necesitar ya las herramientas, las técnicas estadísticas para obtenerlos. En este sentido, la estadística nos dota de una cosa que se llama el método estadístico, que está directamente emparentado con el método científico. El método científico tiene este emparejamiento con el método estadístico y el método estadístico nos lleva ya en particular a la metodología estadística, es decir, los métodos, las técnicas, las herramientas, pero fundamentalmente los principios que tenemos que utilizar para plantear esta metodología. Entonces, la estadística en la planeación de las investigaciones es fundamental. No podemos tener proyectos bien determinados si no utilizamos los principios y la metodología estadística en su conjunto para hacer el diseño de la investigación. Voy a desarrollar con más detalle todos estos temas que tienen que ver con el proceso completo de la investigación en futuras cápsulas. Por el momento, lo que quiero decir es, la estadística empieza desde que la investigación empieza. El uso de la estadística, de la metodología estadística, se inicia con el inicio de la investigación. En homenaje al profesor Sundararaja Ramaswamy, dedico esta primera cápsula. Por el momento, muchas gracias. Llegamos al final de Tópicos Universitarios y les recordamos que pueden suscribirse al canal y activar la campana para recibir las notificaciones de los estrenos. Además, nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través del correo electrónico tópicosuniversitarios@gmail.com. Soy Hipólito Fierro Rafta y esperamos contar con ustedes en nuestro siguiente programa, donde los integrantes de diversas instituciones de educación superior nos hablan sobre su quehacer cotidiano.